Los resultados de la primera vuelta de las elecciones han definido claramente un ganador. Lenín Moreno y Alianza País han llegado casi al 40% de los votos, apenas un 0,65% les ha faltado para ganar en primera vuelta, y esto da lugar también a que hayan obtenido la mayoría de la Asamblea Nacional. Van a tener por encima de los 69 diputados de los 137 que tiene la Asamblea, y por lo tanto podrán dictar leyes ordinarias. Lo único que tendrán que hacer es negociar para las leyes orgánicas. También hay dentro de la Asamblea una fragmentada oposición. Lasso, que sería el segundo contendiente, apenas obtiene alrededor de 33, 35 diputados del total de la Asamblea, y no hay duda de que es la gran victoria de Alianza País. Igualmente, también hay que recordar que en la consulta popular sobre los paraísos fiscales se ganó con una amplia mayoría, con lo cual Guillermo Lasso tendrá que deshacerse del dinero que tiene en guaridas fiscales para poder ser el presidente de todos los ecuatorianos. No. A partir de ahora empieza una completa diferente batalla electoral, una segunda vuelta en la cual va a definir finalmente quién va a ser el presidente del Ecuador, y las dinámicas van a ser muy distintas. Veremos ahora también en una situación en la que la contienda va a estar más equilibrada, porque normalmente una cosa que ocurrió también durante la primera ronda es que candidatos que tenían y que obtuvieron finalmente tan solo un 0,7% de los votos, tuvieron un espacio en los medios de comunicación que era parecido al que tendría Lenín Moreno. Eso ahora va a tener que equilibrarse necesariamente mucho más. Tendremos a dos candidatos que se van a enfrentar frente a frente, donde esperemos también que la campaña no se rija únicamente por la guerra sucia que intentó posicionar la oposición en todo momento, y que se discutan por fin una mayor cantidad de programas y de acciones concretas que llevarían cada uno de los dos contendientes una vez que obtuvieran el poder. A la Revolución Ciudadana le avalan todo lo que ha sido una década de logros indiscutibles en materia social, sobre todo en erradicación y disminución de la pobreza y en disminución de las desigualdades en el país, y veremos cuáles son las propuestas que finalmente se plantean desde la posición de Guillermo Lasso, quien por otra parte ha dicho crear 1 millón de puestos de trabajo, y casi que podríamos considerar como una publicidad engañosa dicha promesa, ya que ni siquiera existen 1 millón de desempleados en Ecuador, que tiene la tasa más baja de desempleo en América Latina, que apenas llega a alrededor de un 5%. Por lo tanto, ahora se presentan unas nuevas reglas del juego, y veremos y esperemos que a partir de ahora sean más concretas las propuestas y no tanta guerra sucia. Nos da mucho gusto recibir a Pedro Briguer. Que no viene de México, viene de Ecuador. Vengo de Ecuador. En realidad Efectivamente. fue un periplo, perfectamente pudo haber ocurrido porque también hubo Panamá, etcétera, Sí. en este viaje. ¿Qué te dejó? ¿Qué saldo? ¿Qué saldo? Buena pregunta. Creo que es una nueva demostración de cómo los sectores de la derecha tienen una gran capacidad de instalar temas, de marketing político y de tomar la ofensiva mediática, que hoy en gran medida es lo que te va marcando la agenda. Fueron muy hábiles al instalar el tema del fraude, más allá de las debilidades de Alianza País. A mi juicio, Alianza País se equivocó porque dependía mucho de las famosas exit poll, las bocas de urna, al decir inmediatamente el sábado a la tarde ganamos por 42 o 43%, sin que esto estuviera comprobado. Yo creo que tendrían que haber dicho lo que sucedió: ganamos las elecciones, somos la primera fuerza del país, le llevamos 1 millón de votos a la segunda fuerza, tenemos mayoría en la Asamblea Nacional y ganamos la consulta popular respecto a los paraísos fiscales. Pero como ellos pusieron la vara muy alto con el tema del 40% por el sistema electoral que hay en Ecuador, 40% y una diferencia de 10, ganás, no hace falta segunda vuelta. Es muy difícil hoy en día conseguir un porcentaje 40%, Cintia, Víctor Hugo, en cualquier país. En Ecuador, en la historia de Ecuador, de las últimas décadas, es muy difícil encontrar un candidato que hubiera superado el 30%, salvo Rafael Correa, cuando arrasó en las últimas 2 elecciones, no en la primera, que él tuvo también el 22%. Entonces, haber obtenido casi el 40% era una gran elección, más después de 10 años de gobierno. Pero si vos pones la vara muy alta y decís 40 más 0,1 y ganar en primera vuelta, el domingo a la noche la gente de Alianza País estaba súper triste,
porque además la derecha instaló que si hay segunda vuelta, gana la derecha. El fondo de la cuestión, Pedro, tal vez sea pensar la democracia latinoamericana, ¿no? Las debilidades que tiene la democracia latinoamericana y cómo, como decías, ¿no? Esa derecha aprovecha, ¿no? Esas insuficiencias institucionales que también le caen, por cierto, ¿no? Una vez que son gobierno. Pero tal vez lacanianamente hablando, hay un replanteo ¿tenemos que hacernos un replanteo regional sobre la democracia? No tengo la respuesta. Creo, Cintia, que es un tema de fondo. Nosotros tenemos en la Argentina o en Uruguay o en Brasil apenas 30, 35 años de democracia. Recordemos que es la primera vez en la historia que tenemos un periodo tan largo de democracia. No lo teníamos antes, entre tantas otras cosas por los golpes militares. Entonces, las derechas latinoamericanas estuvieron históricamente muy asociadas al poder militar. Poder militar como poder político, como decía Alain Rouquier en su libro respecto al poder militar. Es un poder político, está claro. Ahora, las derechas tuvieron que aprender también a jugar en democracia de otra manera sin tocar los cuarteles. Esto no es sencillo para ellos, por eso recurren a golpes institucionales. Pero la izquierda... Bueno, acá no, acá lo lograron. Acá lo lograron. Pero es la primera elección presidencial que pierde, lo reitero, la primera elección presidencial que pierde un gobierno progresista en los últimos 15 años es en la Argentina. A Dilma la derrocaron, a Dilma Rousseff la derrocaron, a Fernando Lugo lo derrocaron, a Manuel Zelaya lo derrocaron. Dilma ganó, recordemos las elecciones en primera y segunda vuelta, Lula ganó, todos los otros ganaron, incluso Chávez y Maduro, ganaron todas las elecciones. La Argentina es la primera vez. Ahora, también es verdad que sectores importantes de la izquierda latinoamericana también despreciaban a esta democracia. Porque había tantos golpes militares, porque en Cuba hubo una revolución y decían que el único camino era a través de las armas. También las izquierdas tuvieron que aprender de lo que sucedía, especialmente después del fracaso de Salvador Allende. Salvador Allende accede por las urnas, plantea la vía pacífica al socialismo y la derecha se lo cierra a través de un golpe militar. O sea, parecía casi imposible ganar elecciones bueno, valga la redundancia, o era prácticamente imposible llegar al poder a través de la vía electoral. Las izquierdas tuvieron que aprender que se podía ganar elecciones y mantenerse. Lo que tal vez no contaban es que la derecha no iba a tolerar eso. Sí, era una derecha distraída. Una derecha que siempre jugó para valorar la democracia, la que a ellos les servía, con que la izquierda era simpática. Era respetada. Muchos líderes de izquierda han sido bien vistos hasta que llegaron al poder. Cuando están en el poder, la derecha reacciona y reacciona muy mal con todas sus mentiras, con toda su violencia institucional. Lo que ha ocurrido en esta América es que algunos gobiernos llegaron como consecuencia de esa decadencia brutal del neoliberalismo, de la pobreza, de la desigualdad, etc. Hubo un momento que no se podía más y en forma natural emergieron las izquierdas y dieron una respuesta muy importante. Ahí las derechas se dieron cuenta de todo lo que habían perdido. Una inmensa nostalgia, una gran melancolía de sus negocios les hizo retroceder de cualquier idea democrática, ir por el poder, conseguirlo y ahora ser capaces de hacer cualquier cosa, como está ocurriendo en la Argentina, por mantenerlo. No van a dar nunca más ventajas de distracción. No, nunca dan ventajas, eso está claro. Lo que pasa que también es verdad que juegan con un sentido común que instalan, que además tiene décadas. La batalla cultural de la cual tanto se habla es muy difícil porque quienes están en el poder político, económico, cultural, social y jurídico e institucional, lo están hace muchas décadas. Tienen toda esa gimnasia. Yo miraba, por ejemplo, la prensa en Ecuador, la prensa en Argentina. Estamos hablando de diarios que tienen 100 años de experiencia, de apoyar golpes militares, de reciclarse, de presentarse como la prensa independiente. Décadas atrás en la Argentina hay gente que decía, lo dice La Nación. Era verdad absoluta. O sea, han tenido la capacidad de construir No tenían eso. tanta necesidad de mentir como ahora. La gran diferencia con aquella época es que era un periodismo ideológico, tribunas de doctrina, y así estaban aceptados, y Sí. también estaban los diarios de izquierda. Algo pasó, y es este mundo de negocios que se habían perdido, que los hizo enfurecer. Y entonces los diarios de nuestra América Latina son extraordinariamente mentirosos. Porque Eso la del- mayoría son también parte de los negocios. Pero Acá claro. también hay una diferencia. Muchos medios de comunicación, especialmente los diarios, que son los más antiguos, 30, 40 años atrás, no participaban de negocios.
o participaban de negocios secundarios. No existía la televisión como parte del negocio, no existía Internet como parte del negocio, no existía la telefonía como parte del negocio. El diario El País de España es tal vez el mejor ejemplo de esto. Aparece como un diario progresista y lentamente se va consolidando como un grupo de negocios que tiene muchos negocios en América Latina, por ejemplo. Todavía hay lectores que sentimos una inmensa traición porque nosotros compramos otra cosa del país. Bueno, y de pronto fue mutando. Entraron los bancos, los intereses ¿Sí? económicos. Las acciones. Y el daño que han hecho para América Latina, donde justamente están representando los intereses de la derecha española, de la derecha económica española, en todos los negocios que España ha regado en nuestro continente. Pero además hoy tienen la capacidad, el diario El País es un excelente ejemplo, diario que yo leo en papel todas las mañanas, me sigue gustando muchísimo con todas estas apreciaciones que estamos haciendo. Sigue teniendo buenos columnistas, la sección deportiva es muy buena, tiene realmente muy buen espectro dentro de una línea. Tiene la capacidad, mira la fuerza que tienen, de organizar coloquios de manera regular en América Latina, donde van los presidentes y los principales ministros. Esto no lo logra cualquier medio de comunicación. En Panamá, en Chile, en Colombia, ahora organizaron el foro entre Mario Vargas Llosa y Mauricio Macri en Madrid. La gente dirá, pero no, el pueblo no lee El País en la mayor parte, pero gravitan en la agenda y son tomados por los diarios locales toda vez que les conviene para decir El País de España ha dicho, o The Guardian de Inglaterra, o el New York Times de Nueva York. Entonces usan eso para la política interna. Bueno, recordémoslo porque nosotros lo hemos conversado más de una oportunidad. En el año 2014, cuando buscaron derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, pocos meses después de que hubiera ganado las elecciones democráticas, según todas... Sí, fue unos 3, 4 meses después. Noviembre, febrero. Noviembre, sí, algo así, octubre, febrero, noviembre, febrero. Hubo una gran campaña orquestada por más de 80 diarios de América Latina que se llamó Todos Somos Venezuela para intervenir políticamente en Venezuela, que de lo que yo entiendo es la primera vez en la historia latinoamericana que tantos medios de comunicación impresos se juntan explícitamente, ponen el rótulo Todos Somos Venezuela y la que encabeza esa política es una colombiana de apellido Sanín que dice explícitamente, no interpretación mía, sí, hacemos política en Venezuela. Bueno, esto es novedoso. Antes uno podía interpretar. Esto es espantoso. Bueno, eso es un calificativo también, novedoso y espantoso. Y después vienen y plantean la independencia política, son los únicos que dicen la verdad. Es difícil contrarrestar Siempre quieren esto. posicionarse en ese lugar porque es la manera de poder incidir. Si ellos están hablando neutralmente, como pretenden, y la gente les cree que hablan desde una neutralidad, entonces pueden operar mucho mejor. La realidad es que son parte de un juego político muy, pero muy claro, muy evidente, cada vez más evidente también para la gente. Por eso lo que ustedes decían de periodismo de guerra. Es tal vez el sinceramiento, ya que tanto se habló en la Argentina del sinceramiento, respecto al periodismo. Y decir, sí, no solamente, a ver, sí, estoy de un lado, pero además estoy haciendo la guerra, que es lo mismo que Todos Somos Venezuela. Sí, lo que es espantoso, y vengo también embebida con la charla que tuve con Zaffaroni, nuestro jurista, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en el informe, es que no tienen un proyecto de país, ¿no? Porque uno puede pensar, las oligarquías terratenientes de la región, y sobre todo en Argentina, tenían un proyecto de país, tal vez espantoso también, pero había un proyecto de país. Esto es hasta peor, es la construcción del neoliberalismo. No hay un proyecto de país y el marco es neoliberal. Entonces la pregunta es esta habilidad que tienen sin proyecto de país, teniendo un proyecto de país para los negocios de unos muy pocos. O sea, es un proyecto de negocios, no un proyecto de país. Es un proyecto de negocios, no es un proyecto de país. ¿Cómo logran apropiarse de la idea de la necesidad del cambio? ¿Qué hay en eso pesado en eso de que las clases trabajadoras de la región votan o votaron en parte para lograr estas ecuaciones electorales ese supuesto cambio o votaron modelos? En vez de votar modelos, votaron modales. Yo puedo esbozar algunas respuestas. Creo que es un tema para profundizar mucho más y traer expertos en marketing político. Yo no lo soy. Pero creo que las derechas latinoamericanas han aprendido de una matriz estadounidense
lo que es el marketing político, cómo se construye un candidato, mucho mejor que los sectores progresistas, que incluso hasta el día de hoy muchos desprecian todo lo que tiene que ver con el marketing político. Entonces, hasta hace un tiempo atrás poner la cara era visto como algo negativo. Tenemos un programa. Nosotros tenemos un programa, tenemos lo que decirle a la gente. Yo en Ecuador escuchaba que muchos analistas políticos, periodistas me decían, el debate fue paupérrimo. Y yo les respondía, el debate por lo general es paupérrimo en estos últimos tiempos, porque ya no hay debate, porque no se debaten ideas. Son pocos los países donde se sientan, esto lo he visto en algún que otro lugar, no recuerdo dónde, dos candidatos que se sientan frente a frente y dialogan. Y ahí se pueden interrumpir, pueden discutir, pero por lo general uno tiene 1 minuto y medio donde está tan entrenado lo que tiene que decir que ya nadie improvisa en un debate. No es un debate. Traer un programa, ¿quién lee los programas? Hace más de 20, 25 años, un español, Andrés Ortega, escribió en el diario El País que mencionamos un artículo sobre la propaganda política que decía no hay que decir más en un mensaje que dure 6 segundos, no más de 6 segundos. Hace más de 20 años. Esto es lo que cala. Cala la imagen, cala la flecha que se puede decir. Guillermo Lasso en Ecuador, voy a crear 1 millón de empleos. Salió Lenín Moreno a decir, porque estuvieron estudiando el tema, no, yo voy a crear 375.000, porque es honesto y dice, sabe que más no va a poder construir. Ahora, ¿qué quedó? Voy a construir 1 millón de empleos. Sí, la pobreza cero, ¿no? Exactamente, como discurso, pobreza cero. Y eso pega. En lo que vos decías. Bueno, ¿por qué a la gente le pega eso? Porque es marketing, porque estamos acostumbrados a que todo iba rápido, que tiene que ver también con los medios de comunicación, con el WhatsApp, con el Twitter, con las redes. Todo circula a una velocidad impresionante. ¿Y qué te queda grabado ahí? 1 millón de empleos. Pobreza cero. ¿Y el otro no me lo promete? Hay pobreza de los ciudadanos también. Mucha pobreza. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Normalmente los medios de comunicación son un tanto demagógicos en decir el pueblo. El pueblo está muy desinformado. Empobrecido. Sí. Empobrecido, está hecho a propósito. Esto. Está indiferente, no participa como se debe, porque es verdad que hay medios hegemónicos, pero también es cierto que hay muchos medios más para informarse. Es verdad. Y que hay que buscar, y que hay que tener responsabilidad como ciudadano, y que no siempre se tiene. En consecuencia, nos quedamos con los núcleos duros. El núcleo duro que dice en Ecuador o en Argentina, sobre todo los más vulnerables, me han dado una vida, me permitieron ascender a la calidad de persona. Y un núcleo duro de la derecha, que es ese núcleo capaz de hacer cualquier cosa. Y en el medio hay una franja de 40, 50, 20% que se deja llevar por los medios de comunicación. Y esos indiferentes, esa gente tomada, dominada por los medios de comunicación es muy peligrosa. Pero ese es el ciudadano que no cumple con su labor de ciudadano. Necesitamos mejores ciudadanos y la manera de serlo es estar mejor informados. No es solo eso, Víctor Hugo. Vos sos un buen ejemplo con tu famoso gol y al relato Maradona. Salió en una radio, no lo digo despectivamente, marginal, ¿verdad? Era Radio Argentina. No era una de las radios poderosas. Y sin embargo, ese relato se convirtió en algo poderoso por sobre todo los grandes medios de comunicación. Es un buen ejemplo donde a veces, desde un lugar pequeño, se puede construir algo poderoso. Lo tomaron también en su momento los medios de comunicación dominantes. Es decir... Pero lo tuvieron que tomar. Fue tan poderoso el relato no, en aquel que lo tuvieron que tomar. No tenían problemas en tomarlo porque yo era tan solo un relator deportivo para ellos. Y entonces era menos molesto que cuando algún día empecé a hacer otro tipo de programas. Es verdad, pero ya que hablábamos de Ecuador... un detalle para recordar. Ecuador creo que tiene el récord, lo tengo que chequear bien, de gobiernos derrocados por movilizaciones populares. Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Digo para tomarlo en cuenta. Bueno, intentaron una vez con Correa. Sí, no, pero digo movilizaciones populares que tuvieron éxito. Cuando derrocaron a Lucio Gutiérrez, una radio marginal, Radio La Luna, fue la que canalizó toda la protesta porque los grandes medios sostenían a Lucio Gutiérrez. Y la gente fue a una pequeña radio marginal que se construyó y fue la voz de la gente que terminó derrocando a Lucio Gutiérrez. Sí, los medios, por otra parte, ni siquiera tienen el alivio de lo que las redes sociales pudieran significar, porque también están tomadas por la derecha. También hay una preeminencia formidable. En estos días en la Argentina, una campaña del gobierno a través de lo que se llaman trolls, que repiten los mensajes, consiguió estigmatizar a los docentes en una discusión con el gobierno, porque el gobierno quiere pagarles miserias y los docentes quieren por lo menos algo decoroso.
Y esta campaña que se hizo en Ecuador, que mencionás contra un sector de la población Sí, que también. votó de determinada manera, todo esto está orquestado. Quiere decir que lamentablemente ya ni, por lo menos en mi caso, ¿no? Esto va por mi cuenta, ni las redes sociales configuran una posibilidad de decir esto democratiza la vida. La democracia está adulterada y está intoxicada por medios de comunicación que son dominantes, que vienen desde el fondo de la historia, que escribieron la vida de estos países, que son partícipes de la inmensa desigualdad que tiene nuestra América, que es una vergüenza, pongas la mirada en cualquier parte del mundo, y ahora están furiosos porque perdieron el poder por un tiempo, lo quieren recuperar a como dé lugar y será muy difícil, pero muy difícil quitárselos. Así que los que pueden todavía conservarlo, que lo intenten de una manera apasionada. Bueno, demos un hilito de esperanza, de todas maneras. Se puede, se puede. Bueno, estás haciendo uso, porque me parece que hay que reapropiar esas frases de la derecha. Nos vamos, gracias Pedro, Gracias a Pedro Biguer ustedes. por estar con nosotros. Nos vamos a nuestro próximo bloque para hablar de Brasil y Bolivia. La democracia es humilde porque es una construcción humana y se autorreconoce que tiene muchos defectos y que el deber nuestro, de la ciudadanía, es escalón a escalón ir intentando mejorarla. Por eso no es absolutista, por eso no es terminante, por eso no es totalitaria. Está siempre instrumentando cambios para intentar mejorarse. Y desde ese punto de vista expresa las limitaciones y la grandeza que tiene la especie humana.